empezamos una temática muy, pero muy especial. Estamos por entrar a lo que muchos llaman la Semana Mayor, que es la Semana Santa, ¿no? Es una semana donde el mundo, o gran parte del mundo, recuerda y conmemora el acto de amor de Dios más valorado y más grande por la humanidad, que fue que su Hijo se hiciera carne y habitara entre nosotros y viniera y muriera por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Vamos a empezar una temática que hemos denominado los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Hoy es solamente la introducción. Cada mañana vamos a estar de 5 a 6 de la mañana teniendo un tiempo devocional a partir de este lunes, desde el lunes hasta el domingo. Y cada día vamos a ver un derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Y qué tiene que ver ese derramamiento con nuestra vida? Y haremos una oración de bendición y de ruptura de maldiciones también cada día, de acuerdo al derramamiento que corresponda. Entonces hoy solamente vamos a ver nuestra introducción a los 7 derramamientos de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Me encantaría que me acompañaran a la Biblia, inicialmente al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y a mí este versículo me gusta mucho cuando uno está aprendiendo a estudiar y a leer la Biblia. Este versículo no es de fácil comprensión, hay que reconocerlo, pero cuando usted lo entiende, va a mirar la importancia de este versículo. Génesis capítulo 3 nos habla de la caída del hombre, cuando el hombre le falló a Dios y desobedeció en la instrucción de no comer del fruto prohibido en el huerto del Edén. Y en ese momento la tierra quedó maldita a causa del pecado del hombre, y la tierra quedó sujeta a deterioro, y el ser humano y la misma vida humana también quedó sujeta a deterioro, porque el propósito inicial de Dios es que el hombre no muriera. Entonces entra una maldición allí en Génesis capítulo 3 a causa de la desobediencia, a causa del pecado del hombre. Pero ¿qué es lo que a mí me encanta? A mí no me encanta la parte de la maldición y la parte del pecado y de la desobediencia. Lo que a mí me encanta es la gran promesa de restauración que Dios hace desde el origen mismo del pecado, desde el principio, desde el Génesis. Dice la Biblia entonces en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién están dirigidas estas palabras? A la serpiente. Pero recordemos que quien estaba detrás de la serpiente pues era Satanás. Entonces esta promesa está dirigida a Satanás, pero también afecta a toda la humanidad y la afecta para bien. Este versículo de Génesis 3:15 es considerado en teología como el protoevangelio o primer anuncio del evangelio. Recordemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas nuevas y las buenas noticias? Que Cristo vino a liberarnos de la maldición, del pecado, de la condenación eterna, a liberarnos del poder de Satanás, a liberarnos del infierno, a liberarnos de la ley. Esa es la buena noticia, que en Cristo somos salvos. Esa es la buena noticia. Entonces, la primera buena noticia para el hombre, después de una mala noticia, ¿cuál fue la mala noticia? La maldición que entra a la tierra por el pecado. La mala noticia también tiene que ver con que el hombre muere espiritualmente y físicamente sus días se acortan, cuando en el diseño de Dios era que el hombre viviera para siempre.
Entonces, frente a una mala acción, viene una mala noticia, pero luego viene una buena noticia, la promesa de redención. Y esa buena noticia Dios la da en el huerto del Edén. Y le habla a Satanás y le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, o entre tú y la mujer, en una gramática actualizada. Pondré enemistad entre tú o entre ti, como dice la Biblia, y la mujer. Ahora, ¿cuál es la mujer? Es lo que muchos se preguntan, ¿no? Algunos dicen que Eva, otros dicen que María, otros dicen que Israel. Personalmente yo pienso que está hablándole a Eva, que fue la que fue engañada, a Eva como madre de todos los seres vivientes, en ese sentido a Eva. Y luego le dice: entre tu descendencia, eso es simiente, descendencia, entre tu descendencia, la descendencia de Satanás, ¿quién es? El anticristo. Y la descendencia suya, de la mujer, que es Jesucristo. Pues ahí los nombres mismos lo dicen, ¿no? Anticristo y Jesucristo. Ahí está la descendencia de Satanás versus la descendencia de la mujer. Y luego dice: esta te herirá en la cabeza, es decir, la descendencia de la mujer herirá a Satanás en la cabeza. Y tú le herirás a ese descendiente de la mujer en el calcañar. Aquí hay dos grandes heridas: herida en la cabeza y herida en el pie. ¿Cuál creen ustedes que es más grave? Si usted le dieran a escoger entre un golpe en la cabeza y un golpe en el pie, ¿qué escogería? Dice Cristina: depende, porque si es el dedito pequeño, ese duele mucho. ¿Y con un orillo de cama? No, depende del golpe, dice Lady, pero obviamente estamos hablando de un mismo golpe. O sea, de la misma intensidad del golpe. Ahora, naturalmente es mucho más peligroso un golpe en la cabeza que un golpe en el pie. Si tienen los dos golpes la misma intensidad, es más peligroso el golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza fácilmente es una herida de muerte. Ahora quiero explicar qué quiso decir el Señor, que Satanás heriría a Jesús, porque es la simiente de la mujer, en este caso, en el calcañar que queda en el pie. Y es todas las veces que Satanás intentó ser tropiezo para Jesús. No solamente en la cruz, desde mucho antes. Por ejemplo, en el desierto. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, en el monte, cuando le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Cuando lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate, y porque escrito está que a sus ángeles mandaré para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando lo llevó al monte y le mostró los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. No es otra cosa que la intención de Satanás de hacerle zancadilla a Jesús. Usted sabe que si uno se enreda o pisa mal, fácilmente se puede ir al suelo. Aunque no era una herida mortal, pero la intención de Satanás siempre fue hacer caer a Jesús, hacer tropezar al Señor. Y esa era la herida del calcañar. También vemos a Satanás intentando hacer caer al Señor en el huerto de Getsemaní, cuando lo sometió a una presión, a una casi que mortal angustia que sintió el Señor en el huerto de Getsemaní. También vemos a Jesús tratando de herir el calcañar, a Satanás tratando de herir el calcañar de Jesús a través de Judas, cuando lo entregó por 30 monedas de plata. Esa fue una herida en el calcañar. ¿Y qué me dicen de Pedro? Porque uno dice, bueno, de Judas como que desde el principio se sospechó que como que no iba a ser bueno, ¿no? Pero ¿qué me dicen de Pedro? Si horas atrás había dicho: Señor, yo hasta la vida, si es necesario, daré por ti. Y ahí estaba Pedro negando al Señor. Eso fue una herida en el calcañar al Señor. Y cuando los principales sacerdotes trataron de procesar a Jesús, también fue una herida en el calcañar. Y también cuando contrataron unos testigos falsos para que acusaran a Jesús, también fue herida del calcañar. Y también cuando Pilatos
sentenció a Jesús a muerte, también fue una herida del calcañar. Ahora, si nos vamos en un sentido literal, cuando nuestro Señor estaba en la cruz y sus pies fueron atravesados por esos clavos, justo en el huesito del calcañar, ahí se cumplió Génesis 3:15. Entonces vemos a Satanás tratando de hacer caer a Jesús y de herir el calcañar desde que comenzó su ministerio. Pero la herida que en Génesis 3:15 se habla que vendría de parte de la simiente de Jesús en Satanás sería una herida mortal, porque sería una herida sobre la cabeza. Ahora, ¿cómo hirió Jesús a Satanás en la cabeza? Pregunto, ¿ya se cumplió esa herida o no se ha cumplido? ¿Satanás está herido actualmente de muerte o no está herido de muerte? Opiniones divididas. Sí está herido de muerte. En el momento en que Jesús resucitó, todo el poder de Satanás quedó reducido. Sus tácticas, su poder. La resurrección de Jesús trastornó el reino de Satanás y todos sus intereses. La resurrección de Jesús frustró todas las tentaciones y las maquinaciones de Satanás en contra de los hijos de Dios. Satanás no está muerto, pero está herido de muerte. Está vencido, fue herido mortalmente. Hace unas reuniones atrás veíamos que Satanás estaba feliz cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, porque él no esperaba que resucitara. Y que dejábamos volar un poquito la imaginación y pensábamos cómo en el reino de las tinieblas de Satanás estarían celebrando la crucifixión. Pero 3 días después, cómo se arrepentirían de la misma y decir, ¿para qué lo hicimos crucificar? Porque cuando el Señor Jesús resucitó, ahí fue la herida mortal en la cabeza de Satanás. Todo su poder, su reino se trastornó, todo sus tentaciones, sus maquinaciones y sus tácticas quedaron completamente reducidas por la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay una expresión común dentro de los cristianos y es sangre de Cristo. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. Es una expresión común, ¿no? Cuando uno es usada por algunos creyentes cuando tienen una situación como de miedo, de temor, como que está el cuerpo está sintiendo esa adrenalina, que algo puede pasar y uno dice, sangre de Cristo, cúbreme. ¿Y qué me dicen ustedes cuando de pronto escucha uno cosas un poco más sobrenaturales, siente, percibe cosas que no son de este mundo, sino que uno dice, aquí como que el poder de las tinieblas está metiendo su mano? Pues mayormente los cristianos invocamos la sangre de Cristo. En una forma general, yo creo que casi todos entendemos lo que es la sangre de Cristo, para librarnos de la muerte eterna, para llevarnos a recuperar lo que se perdió en el Edén, una comunión con Dios más cercana. Pero de manera específica, hoy quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. Tenemos un Dios supremamente detallista, tan detallista que dice la Biblia que hasta el número de cabellos que nosotros tenemos, Él lo conoce. Tenemos un Dios demasiado detallista, un Dios de pequeños detalles. Entonces, basado en esta premisa que tenemos un Dios que tiene todo justamente calculado en su medida exacta, la pregunta es, ¿usted cree que fue casual el número de veces que el Señor derramó su sangre, por ejemplo, que fueron 7? ¿Usted cree que fue casual en los lugares donde la sangre de Cristo se derramó? ¿Usted cree que fue casual las partes del cuerpo del Señor que derramaron sangre? Yo creo que no. Y precisamente eso es lo que vamos a estar estudiando a partir de hoy
y durante los 7 días, empezando por este lunes hasta el domingo, de 5 a 6 de la mañana en nuestro tiempo devocional. Cada derramamiento de la sangre de Cristo, ¿en qué lugar ocurrió? ¿De qué parte del cuerpo del Señor brotó sangre? ¿Qué representa para nosotros ese derramamiento? ¿De qué maldición el Señor nos libera a través de ese derramamiento? Y escuche muy bien la buena noticia. ¿Qué bendición se nos es otorgada también a causa de ese derramamiento específico? Ahora, la sangre de Jesucristo cumple el pacto de Dios e inicia nuevas y favorables condiciones para el hombre. Quiero invitarles a que me acompañen a Mateo capítulo 26. Versículos 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. La sangre de Cristo nos habla del nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, pues necesariamente hay un viejo pacto o un antiguo pacto. Para que sea un nuevo, significa que tuvo que existir un antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, que tiene que ver con el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia, en el antiguo pacto, a causa del pecado del pueblo, se hacía necesario una posibilidad de perdón para que el ser humano pudiera acercarse a Dios. Pero esa posibilidad estaba muy reducida y muy limitada. Sin embargo, había una pequeña posibilidad. Esa posibilidad no era tan amplia, porque esa posibilidad era tan pequeña que nos tenía que llevar a la necesidad de esperar otro evento mucho mayor, y tiene que ver con el sacrificio de los animales. Recordemos que en el Antiguo Testamento se escogían corderos para el sacrificio, y a través del derramamiento de sangre de ese cordero, los pecados del pueblo eran cubiertos, no quitados, cubiertos. Y ese era el antiguo pacto. Dios, a través de los sacrificios, podía acercarse al hombre. A causa de la maldad del hombre, el hombre había perdido la cercanía que tenía con Dios. Entonces, antes, en el antiguo pacto, solamente el ser humano podía acercarse a Dios a través de un hombre y a través de un animal. ¿Cómo a través de un hombre? A través de un sacerdote. El pueblo necesitaba un sacerdote para poder acercarse a Dios. Ese era el viejo pacto, muy diferente al nuevo pacto, donde cada uno puede acercarse libremente ante Dios y no necesitamos un sacerdote que lo haga por nosotros. Pero en el viejo pacto sí, era necesario que un hombre, solamente un hombre de una nación, una vez al año podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba Dios, y podía estar cercano a Dios. Y ahí el hombre le llevaba a Dios pues las peticiones de parte del pueblo. Y también el pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo, eso lo hacía un hombre. ¿Y por qué decimos que a través de un animal también? En el viejo pacto, porque era necesario un sacrificio animal. Era necesario. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Sin embargo, en el nuevo pacto ya no es literal el derramamiento de sangre. Después del evento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahora nosotros en el nuevo pacto lo hacemos de manera metafórica, a través de la Santa Cena, por ejemplo. La Santa Cena es metafórica. La sangre de la uva es lo que nosotros usamos
como señal del nuevo pacto, ¿no? Y lo que que antes, pues, cuando asistíamos a la iglesia católica, le decíamos la hostia, ¿no? La hostia o el pan sin levadura, eso para nosotros simboliza el cuerpo de Cristo. Antes, y hay gente que piensa, eso se llama la teoría de la transubstanciación. ¿Qué significa? Que hay algunos que creen que en el momento en que se celebra la Santa Cena, que se toma el vino y se come la porción de pan, que literalmente ese fruto de la uva o jugo de uva se convierte en la sangre literal de Cristo. Y el pan se convierte en carne literal de Cristo. Eso se llama la teoría de la transubstanciación. Algunos lo creen. Comúnmente nosotros no lo creemos. Nosotros creemos que eso es algo metafórico, que es algo para conmemorar y para recordar. Lo que sí creemos es que esa porción de jugo de uva que estamos tomando, sí creemos que nos lleva a recordar la sangre que fue derramada. En eso sí creemos nosotros, no en la teoría de la transubstanciación. Ahora, desde el Antiguo Testamento se profetizaba acerca del nuevo pacto. Miremos Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31 del 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí nos habla de un viejo pacto que fue quebrantado por Israel. Y también nos habla de un nuevo pacto. Ahora, este nuevo pacto empezó a tener vigencia o validez a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay profecías que son solamente para Israel. Hay profecías que son para la iglesia. Hay profecías que son para no creyentes. Hay profecías que son para pueblos específicos. Y hay profecías que son para épocas futuras que todavía no han llegado. Cuando uno lee la Biblia y estudia la Biblia, tiene que tener cuidado en todos estos aspectos acerca de hacia dónde va dirigida la profecía. Por ejemplo, aquí en esta profecía está hablando del milenio. Se cumplirá en el milenio. Ahí no vamos a necesitar que nadie nos enseñe de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará aquí en la tierra y todo el mundo lo conocerá. Entonces nadie le hablará a su prójimo acerca de Jesús, porque Jesús vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. Y todas las bendiciones que se perdieron en el Edén se volverán a recuperar, y la tierra nuevamente volverá a ser como un paraíso. Por eso la Biblia dice que jugará el león y el cordero, o el lobo y el cordero. Es decir, en el milenio los animales perderán su fiereza y los leones se volverán vegetarianos. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Los leones. Leo, te tienes que volver vegetariano. Los leones se volverán vegetarianos. ¿Por qué? Porque los animales perderán ese instinto
instinto agresivo. Habrá un equilibrio en la tierra, como en el Edén, gracias al nuevo pacto. Pero esa profecía está por cumplirse. Por favor, si usted va a un zoológico, recuerden, no está viviendo el milenio, no se meta en la jaula, porque todavía no aplica esa profecía. Es cuando venga el Señor a establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, vamos a Levíticos capítulo 1, versículo 4 al 5. Tercer libro de la Biblia. Levíticos capítulo 1, del verso 4 al 6, perdón. Dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Entonces, familia, recordemos, el ser humano pecó, quedó distanciado de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. El hombre tenía que morir por sus propios errores y por su propio pecado. La sangre de cada ser humano tenía que ser derramada por su propio pecado, pero Dios siempre ha prohibido el suicidio, entonces no se podía hacer. Por otro lado, esa sangre ya estaba contaminada, la sangre del ser humano ya estaba viciada, ya tenía una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué se hacía? Para equilibrar la maldad del pueblo con la justicia de Dios, se escogía a un sacerdote, y este sacerdote escogía un becerro o un cordero, y había un sacrificio, y ese derramamiento de sangre se rociaba sobre el altar para que hubiese perdón de pecados. Ahora, el sacerdote hacía algo muy particular: ponía su mano en la cabeza del animal, y eso se llama identificación. Y a través de poner la mano en la cabeza del animal había una transferencia de pecados. El sacerdote representaba el pecado de todo el pueblo. Cuando el sacerdote ponía la mano en la cabeza del animal, todos los pecados del pueblo eran transferidos sobre ese animal. Por eso, yo siempre he dicho, yo no le pongo mi cabeza a cualquier persona. Para mí hay un significado especial cuando yo le pongo las manos en la cabeza a alguien. Yo siempre recomiendo que en los tiempos de oración, por ejemplo, las mujeres no le pongan las manos en la cabeza a los varones, sino en el modelo bíblico es el esposo el que le pone la mano en la cabeza a sus hijos y a su esposa para orar, en el modelo bíblico, o un pastor por un discípulo. Y hay que tener cuidado con quién nos impone las manos. Es más, no cualquier persona que uno conozca por ahí en la calle que me diga yo quiero orar por usted y me vaya a poner las manos, no sabemos qué persona es ni qué va a hacer. Pero sí hay algo espiritual, familia. Yo estoy convencido que hay algo espiritual en la imposición de manos. De hecho, la Biblia nos dice que no pongamos manos con ligereza. Nos dice en el Nuevo Testamento. Por eso, Cristina, abra rápido el salón para poder ir donde una hermana de la fe confiable. Entonces, cuando el sacerdote ponía las manos en la cabeza del animal, todo el pecado del pueblo pasaba al animal. Pero ese animal era un animal escogido. El animal no podía ni estar ciego, ni estar cojo, no podía estar enfermo, no podía tener nada sucio. El animal tenía que ser perfecto,
de los mejores animales, de los primogénitos, se buscaba lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y ese animal era escogido para el sacrificio, porque tenía que ser un animal perfecto para ser ofrecido. Primero había una confesión de pecados. Antes de hacer el sacrificio, todos los pecados del pueblo se confesaban delante de Dios. Luego venía una aceptación de esa ofrenda de parte de Dios. Dios aceptaba la ofrenda. Luego, después de esa aceptación, cuando el sacrificio era acepto delante de Dios, el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal y ahí había lo que era la transferencia del pecado. Y por último, identificación. Todo el pueblo se identificaba con el animal. Y el pueblo decía algo así parecido: ese soy yo. Esa es mi muerte. Ese soy yo. Yo me lo merezco. Esa es mi muerte. Y el animal moría. Y el animal moría. Pero un dato muy importante, porque esto era solamente una sombra del sacrificio de Cristo. Qué importante es que debemos tener en cuenta de que estos pecados no eran quitados. Estos pecados eran cubiertos. Como que usted va a hacer una reparación en su casa o va a pintar y las paredes están malas, están dañadas, y usted dice: no, yo solamente voy a pintar por encima, yo no tengo tanto presupuesto para derribar las paredes o para resanar las paredes, para arreglarlas, sino yo le pinto encima, Más o menos eso era lo que ocasionaba el sacrificio del animal, que era cubrir el pecado. Ahora, había varios tipos de sacrificio. Estaba el sacrificio por individuos, es decir, por una persona, un animal, la vida de un animal por los pecados de una persona. Como por ejemplo, lo vemos en Abel. ¿Ustedes recuerdan Abel? ¿Por quién ofreció sacrificio a Abel? Solo estaba él, su hermano y sus padres. Él ofreció sacrificio por sí mismo. Entonces existían los sacrificios por una persona. Segundo, sacrificios por mi familia. También existían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Éxodo nos narra que la noche de la 10ª plaga, de la muerte de los primogénitos, cuando el ángel de la muerte llegaba a cada casa debía tener una marca en el dintel de la puerta, para saber el ángel que esa casa no debía entrar a matar el primogénito. Eso está relatado en el Éxodo. Pero, ¿en qué consistía esa marca? Cada familia ofrecía un sacrificio por toda la casa. Y el sacrificio era un animal ofrecido en holocausto a Dios. Y la sangre de ese animal servía para marcar la casa. Y cuando llegaba el ángel de la muerte aquella noche a darle muerte a los primogénitos egipcios, veía las casas de los hebreos marcadas y decía: oh, aquí no tengo que entrar. Entonces también existían los sacrificios por familia. Y usted puede decir: bueno, pero eso fue solo ese día. No, recuerde que se institucionalizó la Pascua como una fiesta solemne que debía seguir siendo celebrada, y era por familia. Está el tercer tipo de sacrificio, que era sacrificio por la nación, como nos dice Levíticos 16. Levíticos 16, verso 6, y luego vamos al 34. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y en el 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, había una vez en el año
Era el gran día de la expiación, sacrificio por todo el pueblo. Entonces está sacrificio por una persona, sacrificio por una familia, sacrificio por todo el pueblo. ¿Será que hay otro tipo de sacrificio o no? ¿Quién me dice? Por el mundo. Muy bien, por el mundo. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue llegando a donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista lo vio. Y cuando vio a Jesús, Juan quedó impactado y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire bien lo que dijo Juan el Bautista. Y esta revelación espiritual que en ese momento nadie más tenía, fue algo que llegó a él por el Espíritu Santo, ese discernimiento. Juan el Bautista no dijo el que cubre el pecado. Juan el Bautista lo vio y dijo: ese es el sacrificio perfecto que hemos estado esperando por tanto tiempo. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí hay algo muy especial. Y es que en el original no dice quita. En el original griego hay una palabra que está relacionada con tres verbos: levantar, cargar y alejar. Y usted dice: pero el resumen de las tres es quitar. Y yo le puedo decir: sí, tiene toda la razón. Pero yo quiero desglosarlo como lo hizo el Señor. El Señor llegó, el Señor levantó nuestros pecados, y casi se hernia levantando el de alguno de ustedes, por cierto. El Señor llegó, levantó nuestros pecados. No, mentira, los míos estaban herniando al Señor. Y dice que levanta, carga y aleja. Eso fue lo que hizo el Señor. Ahora, en nuestras versiones está que quita. Y claro, levantar, cargar y alejar, pues realmente lo resumimos en una acción que es quitar. Eso fue lo que hizo el Señor, quitar el pecado de nosotros. Llegó, lo levantó, lo cargó y lo puso desde un confín del universo hasta el otro confín del universo. Por eso dice: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Y qué lindo es el Señor. Y de hecho, en unas versiones más textuales dice que cuando Juan vio al Señor, dijo: miren el Cordero de Dios. Miren el Cordero de Dios, para que el pecado pueda ser quitado. Ustedes recuerdan que en el desierto, el Señor, ante tanta mortandad del pueblo israelita antes de entrar a la tierra prometida, ante tanta mortandad a causa de las culebras que empezaron a picar a los israelitas, el Señor levantó una serpiente de bronce. Y cuando los israelitas miraban la serpiente de bronce, después de ser mordidos por la culebra, ellos recibían sanidad. Ahora el Señor se las quitó, porque los israelitas terminaron venerando la serpiente. Y es la bendita tendencia humana de enamorarnos de la bendición y olvidarnos del dador de la bendición. Pero déjeme decirle que esa serpiente fue tipología de Jesús, sombra de lo que había de pasar. El mundo, el ser humano está enfermo. El ser humano nace condenado, el ser humano. Y la única manera para extraer el veneno que tiene el ser humano, que se llama naturaleza pecaminosa, heredada desde Génesis capítulo 3 por el pecado de Adán y Eva, de una generación a otra, la única forma es: mire el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia dice que el Señor será levantado como se levantó la serpiente en el desierto, porque fue tipología de lo que iba a decir. Y todo enfermo, todo ser humano que hemos estado enfermo, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos sanidad total, salvación y vida eterna. Los que no miraban la serpiente morían envenenados, morían por el veneno. Los que no miraban la serpiente de bronce morían por el veneno de la serpiente que les mordía. Lo mismo sucede en el mundo.
El que no mira al Cordero de Dios, que levanta carga y aleja el pecado, que quita el pecado, no va a poder tener salvación, no va a poder tener vida eterna. Y todo esto, familia linda, aumenta o debe aumentar nuestro amor por Jesús y nuestro odio por el pecado. Aunque tristemente a veces la relación es inversa. A veces aumenta nuestro amor por el mundo, nuestro amor por el pecado y nos distanciamos de Jesús. Pero no, entender todo esto que estamos hablando hoy, tan importante y vital para la vida del creyente, debiera aumentar nuestro amor por Jesús y también aumentar nuestro desprecio por el pecado, no por los pecadores. Los pecadores hay que amarlos, por el pecado, por el pecado. Las víctimas del Antiguo Testamento eran un ejemplo de lo que Jesús iba a hacer. Y su sangre sería la evidencia del pago por nuestra maldición para poder conducirnos a su bendición. Ahora, el último sacrificio concerniente al derramamiento al derramamiento de sangre por el hombre fue el que el Señor Jesús hizo. Y quiero ser enfático. Ya no es necesario ningún tipo de sacrificio de este tipo, de este estilo, de derramamiento de sangre. No es acepto delante de Dios. De hecho, déjenme decirles algo. En Israel, como parte del cumplimiento profético de los últimos tiempos, se está esperando que el templo que había construido Salomón, donde está el muro de los lamentos y donde en este momento está específicamente el domo de la roca o la mezquita que está allá, la cúpula dorada, en las profecías bíblicas dice que se va a construir nuevamente ese templo. Pero déjeme decirle algo acerca de ese templo, porque yo he visto cristianos como no entendiendo muy bien lo que significa ese templo. Mire, ese templo será una herejía y una blasfemia. Lo que pasa es que se tiene que reconstruir porque es parte de la profecía de lo que tiene que pasar para que venga el Mesías. Pero ¿por qué ese templo será una blasfemia? Porque cuando se construya, que ese es lo que los judíos le llaman el tercer templo, porque lo destruyó Nabucodonosor, se reconstruyó y luego lo volvió a destruir Roma, y quedó en ruinas y no se ha vuelto a construir, por eso llaman el tercer templo. Cuando se reconstruya ese tercer templo, el pueblo judío volverá a la época del sacrificio. Volverán a derramar sangre animal por el pecado del pueblo. ¿Y sabe qué significa eso? Eso es agarrar la sangre bendita y preciosa de Cristo que fue derramada en la tierra por nosotros y hacer esto. Y a decir, esta sangre no me sirvió, necesito otra sangre. Por eso la reconstrucción de ese tercer templo será una de las mayores blasfemias en la humanidad, porque es negar el sacrificio de Cristo. Es decir, eso que hizo Jesús en la cruz no sirvió de nada, porque seguimos necesitando sacrificio animal. No reconocemos a Jesús como Mesías. Eso significa ese sacrificio. No reconocer las sabias y lindas palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿debemos anhelar que se reconstruya el templo, sí o no? Solo unos contestan, los otros no se animan. O hay unos que esperan a ver si este dice sí, si más dicen sí, yo digo sí. Y si más dicen no, yo digo no. ¿Debemos anhelar que se reconstruya ese templo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues si no se reconstruye, no viene Jesús. Ese es el punto. Aunque es una mala acción, necesitamos que se reconstruya para que venga Jesús, porque es parte de la profecía. Entonces escuche,
no todo lo que dice la Biblia que va a pasar es, digamos, es bueno o va a agradar a Dios. No, tiene que pasar para que se den todos los acontecimientos futuros. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire qué lindo pasaje, como la Biblia nos dice que fuimos rescatados de la mala forma en que vivíamos nosotros, pero también nos dice de dónde heredamos esa mala forma de vivir. ¿De dónde? De nuestros padres, pero la buena noticia es, la sangre de Cristo rompe cualquier maldición generacional. Hay maldiciones generacionales. No sé si usted se ha dado cuenta que hay familias donde el abuelo murió de cirrosis hepática por alcoholismo, el hijo también y el nieto va en los mismos pasos. No sé si usted ha visto, por ejemplo, casos donde la abuelita es divorciada, la hija es divorciada y tiene 3 hijas que son divorciadas. Por ejemplo, usted dice esto ya no es como normal ni casualidad. El tener familia en la cárcel también. Por vivir una vida delictiva. Hay maldiciones que son generacionales, maldiciones de brujería, de que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y son cosas. La buena noticia, que la sangre de Cristo rompe. La sangre de Cristo rompe de cualquier maldición generacional. Ahora, el verso 19, dice, no fue comprado con cosas corruptibles como el oro y plata. Dice que fuimos rescatados. ¿Por qué dice que fuimos rescatados? Porque éramos esclavos. La palabra redimir o redención tiene que ver con pagar un rescate por un esclavo. Pero un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Un esclavo no puede comprar otro esclavo. Solo una persona libre puede pagar por un esclavo. Y en eso consiste la redención. Por eso Jesucristo pudo liberarnos, porque Él estaba libre del pecado original. Por eso Jesús no fue engendrado a través del espermatozoide de José, ni siquiera del óvulo de María, porque María también venía con la herencia desde Adán y Eva. El Señor puso en el vientre de María, no utilizó el óvulo de María, ni el esperma de José. Algunos están seguros de que no usó el esperma de José, porque se conoce tradicionalmente como el padre adoptivo de Jesús. Pero algunos dudan y creen que María puso su óvulo. No, María no podía poner el óvulo, porque María también estaba sujeta al pecado original. Y con esto no estamos hablando mal de María. Estamos diciendo, inclusive lo que María dijo en la escritura, que quedó registrado, cuando María hablaba de Jesús, se refería a Él como mi Salvador. Y entonces la pregunta es, si María le dice a Jesús mi Salvador, ¿necesitaba o no necesitaba salvación? Y si necesitaba salvación es porque ella también tenía su herencia, su naturaleza pecaminosa. No estoy diciendo que era una mujer que ejercía el pecado, por favor, que no se tergiverse el mensaje. Tenía esa naturaleza desde Adán y Eva, con la cual todos nacimos, hasta el bebé más puro que nace con esa naturaleza. La naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza de un mundo caído, la naturaleza de pecado que todos tenemos.
Por eso María se refería a Jesús como mi Salvador. Ella también necesitó que Él le salvara. Y si necesitó salvación, entonces su óvulo no estuvo allí para el nacimiento de Jesús. El Mesías tenía que cumplir 4 requisitos principalmente. Y esto lo vamos a ampliar creo que el día jueves o el día viernes santo. Primer requisito: el Mesías tenía que ser un sacerdote. Y dice la Biblia que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habían 2 sacerdocios, el arónico y el de Melquisedec. El sacerdocio arónico es un sacerdocio que no es perfecto y no es puro. Es un sacerdocio que tuvo sus tiempos de deterioro. Pero el sacerdocio de Melquisedec, del cual viene el Señor, y este es un tema muy amplio para darlo hoy, el sacerdocio de Melquisedec representa un sacerdocio perfecto, eterno, y de ahí viene nuestro Señor. Entonces, primer requisito: ser sacerdote. El Señor fue sacerdote. Segundo requisito para poder ser salvador: ser profeta. El profeta cumplía 2 funciones principalmente: predecir y predicar. Pregunto, ¿Jesús predicó? Muchísimo. ¿Jesús predijo cosas que iban a pasar, a suceder? Claro, muchísimas veces. Leamos Mateo 24 y 25 y están todas las profecías de Jesús de los últimos tiempos. Entonces cumplió ese otro requisito: sacerdote, profeta. Tercer requisito: mediador. El Mesías tenía que ser un buen mediador. Si el hombre entraba en contienda con el hombre, iba donde un juez para que mediara entre los dos. Pero la pregunta es: ¿qué hacer si el hombre entraba en contienda con Dios? Como decían en el Chapulín: y ahora, ¿quién podrá defendernos, no? Tengo un pleito con Dios. ¿Quién me puede ayudar? Jesucristo pudo ser el mediador perfecto, porque Jesucristo fue perfectamente Dios y también perfectamente hombre. Entonces cumplió con el requisito de ser un mediador perfecto. Jesús entendía las 2 naturalezas perfectamente. Jesús entendía la naturaleza santa y divina del Padre, pero también Jesús entendía la naturaleza débil del ser humano, porque Él tuvo sus debilidades. No pecó, pero tuvo sus debilidades. Sintió hambre. El hambre es una debilidad. Sintió sueño. Él estuvo sujeto a debilidades humanas. Estuvo angustiado hasta la muerte, dice la Biblia en Getsemaní. Lloró. Él tuvo emociones humanas. Entonces era el mediador perfecto. Profeta, sacerdote, mediador y... ¿qué tal la última? No, esos eran los requisitos para ser el Salvador. No, usted siempre conteste esta. ¿Se le fue? No, él es humilde y dice: no quiero darle chance a los demás. Cordero. Hemos estado hablando toda la noche de Cordero. Era la más fácil. Cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando lo vio? He aquí el Cordero. Y usted dice: pero yo a Jesús no le veo cara de Cordero. De hecho, Hollywood lo pinta con ojos claros y con una barba bien afeitadita, bien arregladita. Yo no le veo cara de Cordero. Pero recuerde, Jesús se ofreció voluntariamente y fue a la cruz voluntariamente, y allí murió y su sangre se derramó como un cordero. Él hizo lo que hacían los corderos: prestarse para un sacrificio por el pecado de otros. Y ese fue el último tipo de sacrificio por todo el mundo. El Cordero de Dios, no que quita el pecado de Israel, del mundo, dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1 verso 29. Ahora, ¿sabe qué quiere el diablo? Aparte de dormirle a usted en la reunión, ¿sabe qué quiere el diablo? El diablo quiere que los hijos de Dios no conozcan el poder de la sangre de Cristo. Mire, si realmente nosotros pudiéramos entender que la sangre de Cristo es el arma jurídica más valiosa que tenemos los cristianos y está al alcance de todos nosotros, nuestra vida de fe sería diferente. Es el poder de la sangre de Cristo, y Satanás
está empeñado en que lo desconozcamos o vivamos confundidos. Pero esa sangre preciosa tiene poder para cualquier cosa, familia. Miremos Apocalipsis 12, del 10 al 12. A mí no me gusta predicar mucho de Satanás porque no me gusta darle mucho protagonismo. Pero hay puntos bíblicos que hay que tocar concernientes a Satanás. Y hay que tocarlos porque hay que conocerlos. Miremos Apocalipsis 12, del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esto es profético. La palabra Satanás de hecho significa acusador. ¿Qué hace Satanás? Acusa. ¿A quién acusa? A los creyentes. ¿Y ante quién los acusa? Ante Dios. Recuerde que lo hizo con Job. Satanás es el que acusa, el que señala. Y luego dice el 11: y ellos le han vencido, los creyentes que eran acusados, le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Hoy vencemos el poder de las tinieblas por medio de la sangre del Cordero y del testimonio, dice ahí, y del testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio de ellos? La profesión de fe, aceptar a Jesús en el corazón, hacer una declaración pública y por supuesto una conversión de arrepentimiento genuina en el corazón. Ese testimonio hay que darlo. El testimonio que soy hijo de Dios. Por eso en nuestra forma de hablar del amor de Dios, cuando alguien no conoce a Jesús, nosotros invitamos para que las personas hagan una oración. Y uno le dice: repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados, te acepto y te recibo como mi único Señor y Salvador, te invito a que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, gracias por entrar a mi vida y por perdonar mis pecados. Y el pueblo de Dios dice: amén. Hay parte del pueblo dormido y parte del pueblo despierto. Familia, esta oración por sí sola no hace nada. Es decir, si una persona lo repite, pero no está tomando la decisión realmente de arrepentirse de sus pecados y realmente decirle a Jesús: ven a mi vida, no va a pasar nada. Pero si una persona en ese momento tiene una intención y una actitud genuina de arrepentimiento delante de Dios, a través de esa oración y de esa confesión pública, esa persona recibe salvación en ese momento, en ese instante. Salvación y vida eterna recibe, si lo hizo con fe. Ese es el testimonio. Con ese testimonio y con la obra de Cristo, con la sangre de Cristo, ¿qué pasa con Satanás? Ahí lo acabamos de leer. Es vencido, dice, le han vencido. Satanás es vencido. Entonces, familia, si usted en su casa tiene alguna situación que usted está viviendo y dice: esto no es normal, esto no es casual, esto no es humano, estoy escuchando ruidos extraños, estoy teniendo pesadillas, estoy viendo sombras, ¿qué hago? Porque el creyente puede entrar en pánico. Déjeme decirle que lo que sea que esté ahí está vencido por el poder de la sangre de Cristo y por el testimonio suyo, porque un día usted confesó con sus labios que Jesús era su Señor y usted tiene poder. Es su testimonio a través del poder de la sangre de Cristo para echar fuera demonios y espíritus que quieran llegar a su casa para atormentarle y para dañarle. Y es más, me voy a quedar sin trabajo hoy. No necesita un pastor. Su testimonio y la sangre de Cristo es suficiente. Aclaro, como pastor estoy en calidad de siervo para ir y acompañarle en esa oración si usted así lo desea. Claro que sí, para eso estoy como siervo de Dios y me ofrezco. No me consiga demonios de afuera, porque yo no soy un cazafantasma.
Ese es de su propia casa. Si está pasando algo, yo me ofrezco a ir a orar. Pero yo también quiero ser honesto con usted. Usted también puede hacerlo. Y tiene la sangre de Cristo a través del testimonio que usted un día confesó al Señor. Verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Familia, Satanás tiene ira. ¿Sabe por qué tiene ira? Porque mire, el reloj se le está acabando y tiene poco tiempo para dañar y destruir vidas, matrimonios, familias, niños y jóvenes. Y él tiene un afán desmedido por destruir la obra de Dios. Satanás odia todo lo que Dios ama y lo quiere destruir. Dios ama los matrimonios. Satanás está empeñado en que haya más divorcios. Dios ama las familias. Satanás está empeñado en destruir las familias. Dios ama las iglesias. Satanás está empeñado en destruir iglesias. Dios ama nuestros jóvenes. Satanás quiere destruir a nuestros jóvenes. Y lo quiere hacer porque su tiempo, como este mensaje ya se me está cortando, porque su tiempo se ha acortado, porque ya le quedan pocos días. Pero tenemos la palabra de fe, la sangre de Cristo y nuestro testimonio. Nos hace vencedores. Por eso la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores, dice la Escritura. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Antes de Pedro, 9 del 12 al 15, dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe qué dice este pasaje de la Biblia? Me encanta. Piense por un instante. Todo lo que en el viejo pacto, en el antiguo pacto, hacía la sangre de un animal, cubría el pecado del pueblo y evitaba que cada uno tuviera que morir. Ahora miren lo que dice la Biblia. Si esa sangre, que era una sangre de toros, becerros, de animales, producía tanto bienestar a un pueblo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, siendo Dios mismo, sangre pura, sangre santa, vida perfecta, alejada del pecado al 100%? ¿Cuánto más esa sangre que se derramó? Ahora, otra ventaja que le tiene Jesús a todos los corderos. Ningún cordero en el Antiguo Testamento dijo, llévame al sacrificio. Ninguno dijo. Los animales no querían ir, ellos iban obligados. ¿Sabe qué hizo Jesús? Yo voy, yo pongo mi vida, yo voy. Recuerde que cuando Pedro quiso enfrentarse a los soldados, que le entró como un espíritu de torero y le cortó una oreja a un soldado, y el Señor le dijo no, le puso la oreja. A Malco le puso la oreja. Y el Señor dijo no. El Señor se ofreció voluntario. Y cuando lo quisieron hacer rey, ¿sabe para qué querían hacer rey a Jesús? Inmediatamente le iban a entregar armas para que pelearan contra Roma y se liberaran de la opresión romana. Jesús dijo no. Jesús estuvo dispuesto a ir por sí mismo. Él ofreció su vida. Ahora, esa sangre es increíblemente superior a la sangre de Cristo, para librarnos de nuestras obras muertas. Por eso, familia, si usted tiene algún vicio, cigarrillo, pornografía, alcohol, Nintendo, café puede volver un vicio.
Si cuando usted lo deja de tomar se enferma y le da ese síndrome de abstinencia, es un vicio. Cualquier vicio, cualquier pecado, mire, la sangre de Cristo es más que suficiente para hacerle libre, limpio, para limpiar su conciencia, para quitar su culpabilidad, para que usted se sienta una persona santa delante de Dios. Todo eso lo puede hacer la sangre de Cristo, porque si la sangre de un animal cualquiera podía ocasionar tanto bienestar a un pueblo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por allá en Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia. Yo le pregunto, ¿a Dios le quedó algo por dar? Nadie puede derrochar más amor que el que dio Dios. Dio su espíritu, dio su hijo, lo dio todo. El Señor lo dio todo. Por eso cualquier cosa que nosotros hagamos por Él, siempre nos quedaremos cortos. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por Jesús? Quiero hacerle una pregunta. ¿Seguiría a Jesús aunque usted fuera la única persona seguidora de Jesús en la tierra? ¿Seguiría a Jesús aunque su esposa deje de seguir a Jesús? ¿Seguiría a Jesús aunque nadie más en la tierra siga a Jesús? Y la segunda pregunta, si pasó el primer filtro, la segunda pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo sería capaz de seguir a Jesús usted solo? ¿Vendría a la iglesia aunque usted fuera la única persona que viniera? Si la respuesta es sí, la segunda es ¿por cuánto tiempo? Porque yo le confieso, si yo soy el único que vengo, yo me voy también. Pero eso es una buena pregunta, ¿no? Y por supuesto, direccionémoslo hacia Jesús. ¿Seguiría a Jesús aunque yo fuera la única persona en la tierra que creyera en Jesús? ¿Y por cuánto tiempo? ¿En dónde se derramó la sangre de Cristo? ¿Qué parte de su cuerpo sangró? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué libertad hay en ese derramamiento en mi vida? ¿Qué maldición se rompe a causa de ese derramamiento? Y por otro lado, ¿qué bendición me otorga ese derramamiento? Hay unos pasajes en Levíticos que ya por tiempo no lo vamos a ver. Hay unos pasajes en Levíticos donde nos habla que la sangre se derramaba 7 veces. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales. Y la sangre de Jesús también se derramó 7 veces. Para limpiar todos los aspectos de nuestra vida. Esa sangre fue rociada en diferentes lugares. Una vez en el Getsemaní. 3 veces en aquella fortaleza que llamaban la Antonia. Y otras 3 veces más en el Calvario, en el monte Gólgota. Dios es tan detallista, familia, que cada uno de esos derramamientos tiene un propósito para nosotros. Por eso yo le invito a que no se pierdan nuestros devocionales que empiezan el lunes, devocionales de esta Semana Santa, para que el Señor pueda restaurarnos física, espiritual y aún emocionalmente. Y podamos entender que antes estábamos lejos de las bendiciones de Dios, pero ahora somos miembros de la familia de Dios, ciudadanos de los cielos, con la gran oportunidad de acercarnos a Dios. Que no necesitamos que un sacerdote lo haga por nosotros, que lo podemos hacer libremente en cualquier momento y en cualquier lugar. Bendita sea su sangre preciosa. Yo les invito que durante esta semana que viene usted tenga la actitud que tenía el pueblo de Israel después de que el animal era sacrificado y el pueblo era testigo de ese sacrificio. Ese soy yo. ¿Recuerdan que ellos decían? Ese soy yo.
esa es mi muerte, ese soy yo. Y durante esta semana que celebramos la obra de Cristo en la cruz, que podamos decir, pensando en la cruz, cerrando nuestros ojos, decir, ese soy yo y esa es mi muerte. Y Él lo hizo por mí. Él tomó mi lugar. Para crear al mundo, Dios necesitó sus manos preciosas. Para salvar al mundo, necesitó la vida de su Hijo.